Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Primeras estimaciones de vendimia de este año por parte de la Administración. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, y también el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, hacían esa estimación, como decimos hoy en Tomelloso, donde participaban en los actos del Día del Viticultor que organiza Asaja. Coincidían en destacar que nuestra región va a tener una producción este año, como decimos, sensiblemente inferior a la campaña pasada, pero también por debajo de la media de los últimos 10 años, unos 40 millones a nivel nacional y entre 20 y 23 millones de hectolitros aquí en la región, con todas las miradas además puestas en esa respuesta que pueden dar los mercados. Día del Viticultor en Tomelloso, hasta allí nos vamos para conocer esa previsión de vendimia, esas primeras sensaciones, y también Jorge Jaramillo, si hay alguna noticia sobre esa norma de regulación de los mercados. Buenas tardes, Ángel, buenas tardes a todos. Pues efectivamente, más allá de esa primera estimación de vendimia que alivia en parte a los viticultores, sin embargo el debate está en cómo evitar que se contagien unas bajas cotizaciones de un vino que todavía pesa en los depósitos por ese volumen de excedentes que todavía tienen, con unas calidades que van entrando en descargaderos como este excelentes, con buen grado y buen nivel de maduración, con estos primeros varietales que marcan los primeros compases de esta campaña. Aquí en Virgen de las Viñas, precisamente, el sector reclama con urgencia esa norma de comercialización para articular una retirada y evitar perturbaciones si fuera necesaria esta misma campaña. En este enlace de campaña entre la pasada y la presente nos encontramos con una cifra probablemente ligeramente inferior a la anterior en relación con lo que supone el enlace de ambas campañas, pero lo que es muy importante es que seamos capaces de, dentro del respeto a las reglas generales de competencia, articular un instrumento a lo cual nos da base el reglamento comunitario de la OCM para tener efectivamente la posibilidad de una retirada de mercado de las categorías inferiores que le dé más valor. La media de los últimos 10 años son 23,3 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha. Y a nivel nacional, previsiblemente, no vamos a alcanzar los 40 millones de hectolitros, cuando el año pasado se alcanzaron los 49 millones de hectolitros. El año pasado ustedes fueron testigos, como decían, que teníamos un exceso de producción y que los precios había que bajarlos. Por esa misma regla de tres, los precios de este año tienen que estar más de un 30% que estuvieron el año pasado. Bueno, en el rincón de la caza, temporada insuperable otra vez de Beatriz de la Parra, que ayer se proclamaba campeona de la Copa del Mundo, subcampeona de ese campeonato mundial. Impresionante forma de cerrar un año brillante de los muchos que ya lleva. Y de las canchas de tiro al monte, este fin de semana hemos pasado San Bartolomé. Y según el refrán, pues San Bartolomé berrea el ciervo por primera vez, aunque como eso depende de la lluvia, pues de momento poco movimiento. A ver si las tormentas que tenemos en esta jornada, también ya anoche, pues tienen algún registro significativo en el monte, como decimos, porque si no parece que este año la berrea volverá a ser floja. Como decimos, con la sequía hace falta la lluvia, pero pendientes de esas tormentas que se reactivan esta tarde, que no haya granizo. Sumario, y comenzamos con todo. Pendientes de cómo evoluciona a lo largo de la tarde la previsión de tormentas en la región, los agricultores esperan que no deje daños por episodios de granizo y que pueda caer algo de lluvia que acabe con la persistente sequía que está afectando a diferentes cultivos. También los ganaderos despiden agosto con una complicada situación. En Guadalajara estos días tenían que apoyar con depósitos portátiles a rebaños extensivos ante la dificultad de encontrar puntos de agua para abastecer la cabaña. Y en los mercados de cereal sigue la atonía veraniega a la espera de ver cómo arrancan septiembre los operadores. De momento algunas lonjas, como la toledana, incluso siguen descontando cotización para cebadas y trigos. Enseguida lo repasamos. Poco a poco se despereza el viñedo de la región y así se ve desde el cielo con este vídeo de dron que nos hace llegar la propia denominación de origen La Mancha. Gran parte de las uvas tempranas de esta denominación y también algunos varietales, como decimos más adelantados, están ya en la bodega o rumbo de ella, y desde esta semana avanzarán ya también el merlot, los tempranillos y algunos secanos, que son los que más van a notar, por cierto, las mermas de producción de este año. A la espera de que las cepas confirmen hasta dónde llegan esas mermas, hoy teníamos ya las primeras estimaciones de vendimia por parte de la Administración, que, como les decíamos al principio, conocíamos en Tomelloso, donde tanto el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, como el consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, que participaban en los actos del Día del Viticultor de Asaja, pues coincidían en destacar que la región
va a tener una producción sensiblemente inferior a la campaña pasada, pero también por debajo de la media de los últimos 10 años. Entre 20 y 23 millones de hectolitros se prevén, con todas las miradas además puestas en los mercados que deben responder, y así lo reclama el sector, en función de la calidad de la uva y de la producción más corta. Previsiblemente por debajo de la media de los últimos 10 años. La media de los últimos 10 años son 23,3 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha. Y a nivel nacional, previsiblemente no vamos a alcanzar los 40 millones de hectolitros, cuando el año pasado se alcanzaron los 49 millones de hectolitros. Las uvas van a tener cerca de 2 grados más en su entrada en bodega. Y eso significa calidad. Hay que pagar las cosas, hay que pagar los productos por calidad, calidad y calidad. El año pasado ustedes fueron testigos, como decían, que teníamos un exceso de producción y que los precios había que bajarlos. Pues por la misma regla de 3, este año tenemos una campaña bastante corta, en torno, algunos viticultores me decían esta mañana, en torno casi en algunas parcelas al 50%, por esa misma regla de 3, los precios de este año tienen que estar más de un 30% que estuvieron el año pasado. Con esas expectativas de campaña para esta cosecha, el sector, ya lo saben, trabaja en un mecanismo de autorregulación para poder evitar vaivenes productivos y también de precio de los mercados. Jorge Jaramillo, el ministro, ¿ha adelantado algo en este sentido de esa norma? El ministro de Agricultura, Luis Planas, en funciones, efectivamente, ha comprometido para el mes de septiembre la presentación de esa hoja de ruta de una norma de comercialización que partió como propuesta de aquí, de Castilla-La Mancha, por parte de cooperativas y avalada también por las organizaciones agrarias. Dice que en septiembre se trazará precisamente el guión y el calendario de la posible regulación de esta norma que primará las calidades para evitar precisamente perturbaciones en el mercado. En una entrevista concedida a este programa, el ministro Luis Planas incide precisamente en la importancia de una autorregulación, aunque también va más allá, precisamente en ese contexto de crecimiento del potencial vitícola, de nuevo con la política de reestructuración y el presupuesto futuro que albergará también la PAC para el vino. Dientes de sierra, el efecto tobogán, tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo en un mecanismo que, sin poner en tela de juicio las normas generales de la competencia, permita en una economía de mercado como la nuestra, pues efectuar efectivamente una retirada de determinadas categorías que hagan de más valor el resto de la producción. La interprofesional del vino nos ha hecho unas propuestas al Ministerio que estamos trabajando, estudiando y trabajando sobre ellas y sobre las cuales en el mes de septiembre vamos a hacer pública una hoja de ruta. Eso no es posible hacerlo ni en un mes ni en 2 meses. O sea, está claro que será para la siguiente campaña donde espero y deseo que podamos encontrar ya en vigor esas normas. En relación con la calidad, la uva para vinificación, su contenido alcohólico, cuál es efectivamente la presencia de glucónico y finalmente el rendimiento por hectárea. Este es un elemento muy importante porque la calidad de nuestro vino junto a la cantidad es un elemento clave para determinar en definitiva el precio no solo para el productor, sino aquel que podemos colocar en el mercado. Publicamos en abril el contrato tipo, un contrato tipo que nos permite que en el contrato se pueda encontrar el precio y, como usted sabe, el plazo de pago, que son 30 días. Y a partir de ahí, efectivamente, la ICA no es que tenga un plan, es que está actuando ya. Es decir, que estamos llevando a cabo inspecciones en operaciones comerciales para ver que se corresponden con lo que fija como norma el propio contrato y la cadena agroalimentaria. En el contraste con los datos de la serie histórica más reciente vemos las fluctuaciones de producción que hay en las vendimias, con esta previsión a la baja esta vez y con la exportación como salida natural, sobre todo en mercados estratégicos. En ese contexto el ministro, en la entrevista que podrán ustedes ver íntegramente este domingo en el programa El Campo, incide igualmente en la situación de los mercados internacionales, oportunidades que hay y también se refiere a algunas amenazas como por ejemplo la que representa esa posible política arancelaria proteccionista de Donald Trump, amagando ahora con subir aranceles al vino para un país como Francia. Esa situación pone en guardia a las administraciones, aunque a corto plazo también está la preocupación por el Brexit, con la fecha de salida ya del Reino Unido a partir del 31 de octubre, donde todo el escenario comercial en los flujos de intercambio de vino a este país serán distintos. Me preocupa lo errático de algunas decisiones. Los ciudadanos merecen respeto, y respeto significa decisiones serias y con predictibilidad para las relaciones comerciales internacionales. Y mire usted las predicciones de crecimiento de los próximos meses, de los próximos años, el que haya una guerra comercial
o el que las reglas comerciales multilaterales no se respeten no es una buena noticia. Aumentar las exportaciones. El año pasado fue un año más negativo desde ese punto de vista, porque en lugar de crecer, decrecimos ligeramente. Tenemos que volver a crecer desde el punto de vista de exportaciones y el mercado exterior. Les hablamos a todos ustedes desde la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, una de las principales aquí en la región, con motivo de este Día del Viticultor, porque el ministro Luis Planas también ha podido visitar estas instalaciones. Ahora ven estos descargadores vacíos, prácticamente sin actividad, pero poco a poco se irá incrementando, especialmente a partir de septiembre, una vez concluya la fase de entrega de los varietales, la vendimia más temprana que hay en este momento en las principales cooperativas. El ministro después ha clausurado el Día del Viticultor, que cumple ya 35 años, con la popular ya tradicional entrega de premios a algunos viticultores ejemplares por parte de Asaja, que no ha escatimado en hacer también sus propias reclamaciones a las administraciones autonómicas. Esta tarde se reactivan las tormentas que ya hemos tenido en muchas zonas de la región, concretamente hasta ahora en la zona oeste, y esta tarde, como decimos, podrían tener intensidad especialmente en Albacete y Cuenca, aunque a estas alturas del año los agricultores confían poco ya en que se pueda arreglar esa merma por la sequía que venimos arrastrando desde hace meses sin caer una gota en Castilla-La Mancha. En el viñedo ya asumimos, como estamos contando, unas producciones de un 40% como poco más bajas, pero ojo también porque el cereal ya empieza a preocupar de cara a la próxima campaña, cuando justo se están arando, como ven, los barbechos y rastrojos. Pero hay que adaptarnos y se trata de gastar menos y semillas y, en fin, hacer las labores para que sea más rentable. Lo que voy a hacer no es una labor muy superficial, le doy esta pasada y de paso, si luego llueve alguna nube que venga por ahora, pues ya la tierra se va tomando un poquito. Bueno, pues inquietud entre los agricultores, y si estas nubes, que parece que no lo arreglan, incluso desesperación, por ejemplo, entre los ganaderos de Guadalajara. Ya lo ves que está todo seco, no hay nada verde. Nos llueve un poco en invierno, un par de nevadas y se ha acabado. Si tenemos que empezar ahora a echar ya en el mes de agosto, luego hasta el mes de mayo hay que seguir echando. Todos estos meses echando pienso y forraje. Y es que así se despide agosto, con mucha inquietud entre los ganaderos, que al sobrecoste que ya venían teniendo por esa falta de pasto que les ha hecho tener que recurrir más a los piensos y por tanto tener que invertir más en alimentación, ahora incluso se le suma el no encontrar ni siquiera puntos de abastecimiento de agua, especialmente para las cabañas de ganadería extensiva. Vamos a ver si con la entrada de septiembre la cosa puede arreglarse, porque si no, como decimos, pinta bastante mal. Vamos a ir a publicidad con esta imagen, pero volvemos enseguida, por ejemplo, para repasar los mercados del cereal, que siguen paralizados, incluso a la baja, en esta despedida de agosto. Enseguida volvemos. Aquí seguimos en el campo, vamos a repasar cómo están los mercados de cereal, con poco pulso en estos últimos días de agosto, a la espera de que en septiembre se reactiven las operaciones. De hecho, en la lonja de Albacete hay parálisis total, están viendo ahí esas cebadas de pienso a 165 euros la tonelada, también el trigo de fuerza estable en 215 y la avena con una tendencia similar en 167. El maíz de secadero, a la espera de que las próximas semanas empiece ya la cosecha en la región, 182 euros tonelada, repite en Albacete. Sin embargo, en Toledo la lonja de Asaja recoge incluso algunas bajadas más. En el caso de la cebada, por ejemplo, serían 2 euros menos para esas cebadas de pienso a 177 la tonelada, y también cedería en este caso el trigo de pienso a 189 euros la tonelada, 2 menos que la última sesión de esta lonja toledana de Asaja. También los triticales cederían, están viendo ahí, son 2 euros menos que la semana anterior. El maíz de secadero también cedería 1 euro, 188, como decimos, ya previendo la inminente campaña que llegará en otoño, prácticamente en toda la región. En el rincón de la caza, lo primero, las buenas noticias que, como siempre, nos las trae Beatriz La Parra Cuenca. Beatriz La Parra Cuenca. Así llamaban al podium anoche mismo a nuestra campeonísima para recibir, por un lado, la medalla de plata en el Mundial
y después el primer puesto, el campeonato de la Copa del Mundo de Compact Sporting, con los que cierra una temporada de ensueño, en el que también suma, además de este nuevo triunfo mundial de Compact, el Campeonato de Europa, que también ganó en esa misma disciplina, el Campeonato del Mundo de recorridos de caza y el Subcampeonato de Europa de esa modalidad, y los nacionales de ambas disciplinas, donde lleva ya 23 años consecutivos ganando. Impresionante forma de cerrar un año brillante y lo que le queda por delante a Beatriz. Y un apunte más, dice el refrán que pasando San Bartolomé berrea el ciervo por primera vez, por eso, teniendo en cuenta que lo hemos pasado este fin de semana, ya deberíamos estar en campaña, aunque depende mucho de cómo venga cada año. Y es que, como decimos, hay que esperar a las lluvias, a que el venado se moje el lomo para que empiece el celo de esos machos y también veamos ya las primeras luchas territoriales. ¿Estas tormentas van a ayudar a que se corrija lo que llamamos sequía? Parece que de momento van a ser insuficientes, aunque, como decimos, todo está pendiente también de ver cómo evolucionan esos trofeos después de tantos meses sin lluvia. Pues la sequía les afecta fundamentalmente a nivel de la calidad del trofeo y a nivel de la cría de los animales. Indudablemente las condiciones para las crías son mucho peores y es más difícil para las madres poder amamantar correctamente a los gabatos. La verdad es que, como estás viendo por la finca, tenemos muchísimo pasto, entonces digamos que a nosotros nos afecta menos que al resto de las fincas. Ya les decíamos que hay avisos por tormentas esta tarde en Castilla-La Mancha. Carlos Macías, la gente del campo quiere lluvia, pero no granizo. Claro, es que esta es la peor manera de llover que tenemos. Esas tormentas que pueden descargar con fuerza, con granizo y con mucha tormenta, mucho aparato eléctrico. El mapa, pues ya lo ven ustedes, habla por sí solo. Tormentas que se van a generalizar prácticamente en casi cualquier punto de la región. Llegarán muy a última hora hacia el extremo más oriental de Cuenca de Albacete, pero acabarán por llegar también ya durante la noche en la jornada de mañana. Y hoy lo que esperamos es esas tormentas, como decimos, en toda la región, y esa posibilidad de granizo concentrado sobre todo en el aviso es naranja, sur de Cuenca, norte de Albacete, toda la zona de La Mancha y La Manchuela. Además de viento y las temperaturas bajando, aún así estamos todavía en muchos puntos de la región por encima de los 30 grados. Ahora enseguida damos todos los detalles en el espacio del tiempo. Tiempo ya para sus fotografías, pueden mandarlas como siempre, por ejemplo, a través del correo electrónico. Hoy nos llegan estas desde Valdepeñas, donde Juan Carlos Olmedo nos enseña cómo están ya las uvas a punto, ya las tintas también de entrar en recolección, incluso algunos han empezado ya por lo que vemos ahí con las manos y los tranchetes. También Elena nos enseña en este caso cómo maduran las uvas de su parra en Manzanares, en Ciudad Real. Manuel nos escribe desde Villaconejos de Trabaque, en Cuenca, con esas tomateras que van estirando el fruto de esta temporada, y con los ciruelos, en este caso parece nuestra amiga Remedios Cambronero, también en el Peral en Cuenca, ahí está recolectando las frutas de los últimos compases del verano. Y en Villarrobledo, los pistacheros, a pocos días de iniciar la campaña, en este caso Román Sáez de Montejano, espera tener ya una buena cosecha en esos árboles jóvenes, pero ya, como vemos, con fruto. El refrán lo que dice es que el sol de agosto endulza el mosto. Quedan poquitos días ya para ir cogiendo grado y dulzor a esas uvas que están ya en campaña. Esta tarde hay toros en Castilla-La Mancha Media, así que no tenemos programa, pero mañana al mediodía, como siempre, les esperamos a todos. Hasta luego, buena tarde.